Buenas noches, sean todos bienvenidos a este Journal Prejornada Científica con un eje central en rehabilitación del adulto mayor de parte de la Sociedad Dominicana de Fisiatría y su directiva 2023-2025. Esto como un preámbulo a la jornada regional académica del Distrito Nacional que será celebrado el día 2 de diciembre en la Plaza Silverson Galleries en la Tiradentes, en el Distrito Nacional, para lo cual invitamos a toda la membresía y a todos los participantes de esta jornada de hoy para que se puedan eh, beneficiar de toda esa gran cartelera académica que va a estar disponible ese día en esta jornada, además de que la Sociedad Dominicana de Fisiatría también celebrará su acostumbrado el almuerzo navideño para poder integrar a los miembros de la sociedad como última actividad académica de este año. En la noche de hoy tenemos tres presidentes, un representante de cada uno de los programas nacionales que va a presentar diversos artículos que tienen que ver con la rehabilitación en el adulto mayor. Estos fueron previamente enviados a todos los participantes y la idea es discutirlos con con toda la membresía y con todos los participantes de la jornada al final de la misma. Vamos a hacer las tres conferencias y después tendremos las preguntas y los comentarios, y además tenemos una invitada de lujo en la noche de hoy, la doctora Solángel Hernández, quien es miembro honorífica de esta sociedad, quien es autora, editora del primer libro AMLAR que fue casualmente publicado en la celebración del AMLAR 2012 en Punta Cana, aquí en la República Dominicana, y quien es la fundadora del Comité Latinoamericano de Gestión de la Investigación en Rehabilitación y miembro y colaboradora eh, persistente y siempre a carta cabal de la Sociedad Médica Latinoamericana de Rehabilitación y de la Sociedad Dominicana de Fisiatría. Entonces, vamos a dar inicio con el primer artículo y el primer ponente, que será el doctor Ramón Antonio Morissette, quien va a presentar su disertación sobre el artículo que ha sido escogido. Puedes abrir el video, Morissette, Muy bien, y puedes compartir pantalla. El escenario es todo tuyo. muy buenas noches. Yo soy el doctor Ramón Morissette, residente de tercer año de la residencia de Fisiatría, de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital General Plaza de la Salud. Para mí es un placer estar aquí esta noche y le agradezco mucho a la Sociedad de Fisiatría Dominicana por permitirnos este espacio de académico y de conocimiento. En el día de hoy vamos a hablar sobre un metaanálisis, una revisión sistemática sobre el efecto del Tai Chi en personas envejecientes que cursan con sarcopenia o fragilidad. Declaro no tener conflicto de interés y toda la información que va a ser producto de esta conferencia viene de la investigación científica. Tenemos que entender que la población envejeciente a nivel mundial va en aumento, con ello también la incidencia de la fragilidad y la sarcopenia, por lo cual esto es un tema que está teniendo bastante relevancia en cuanto a lo que es la rehabilitación y la investigación. El manejo de estas comorbilidades, usualmente o el gol estándar ha estado en el ejercicio, la dieta y el manejo de las afecciones que tengan. El Tai Chi se ha propuesto como un plan o una estrategia de ejercicio basado en la comunidad en torno a ello. Tenemos que entender también que la fragilidad y la sarcopenia, aunque comparten cosas en común, como puede ser en su cuadro clínico
la atrofia muscular, así como la disminución en el desempeño físico, son entidades distintas que pueden coexistir y también estar de manera aislada cada una. Sobre los métodos que se implementaron en este estudio, pues tenemos que la estrategia de búsqueda estuvo realizada únicamente con lo que fueron estudios aleatorizados controlados. Revisaron bases de datos como PubMed, Cochrane, Pedro, Embase, Web of Science, en Medline Database, y la bibliografía consultada vino desde los años 1989 hasta el 2022. Los criterios de selección que utilizaron fueron a través del Prisma, donde solo incluyeron estudios que fueran aleatorizados controlados, que tuvieran intervenciones con Tai Chi, donde la población fuera mayor de 60 años, que tuviesen fragilidad o sarcopenia descrita por lo que viene siendo criterios diagnósticos de la misma. El número de participantes que participó en cada estudio fue mayor a 10 y tenía que haber por lo menos mayor o igual a un resultado primario o secundario. Dentro de la extracción de datos, la confiabilidad entre evaluadores revisores se realizó entre, primer lugar, dos evaluadores aislados del grupo o independientes, y luego hicieron bajo el coeficiente de capa de Cohen la confiabilidad entre los demás evaluadores. El riesgo de sesgo estuvo manejado a través de herramientas de Cochrane de riesgo de sesgo, y el análisis estadístico a través de software como el Review Manager 5.30 y la Stata Version 17. El sesgo de la publicación fue pasado a través de Funnel Plot y Edger's Test. Aquí vemos como de 970 récords que encontraron, 615 fueron descartados por duplicación, y de los 615, 602 fueron excluidos en base a los abstractos y los títulos, y solo 13 textos fueron elegidos, de los cuales dos fueron excluidos en base al estado de los participantes y el número de participantes, dejándonos 11 estudios de manera cualitativa y cuantitativa para el análisis. Dentro de los resultados tenemos que hubieron distintos países que estudiaron. eh, Dentro de ellos estuvo China con 3 estudios, Polonia con un estudio, Reino Unido con un estudio, Francia con un estudio y Estados Unidos con 5 estudios. La cantidad de estudios que incluyeron pacientes con fragilidad fueron en un total de 9, con sarcopenia solo 2, y la edad media de los pacientes fue de 70 a 89.5. La intervención que realizaron en esto varió bastante entre la cantidad de movimientos utilizados. Dentro de ellos vemos que la cantidad de movimientos que se realizaron, por ejemplo, en algunos estudios vinieron desde 6 movimientos hasta 24 movimientos. La frecuencia varió de algunos estudios donde se realizaron 2 días a la semana, 3 días a la semana, 5 días a la semana, hasta 7 días a la semana. Y la intervención perduró desde 8 semanas a 48 semanas. Algunos estudios utilizaron instructores expertos, otros utilizaron tanto instructores expertos como no expertos, y otros no utilizaron instructores del todo y se basaron en video. La intervención que se realizó dividieron dos subgrupos en el grupo control, un grupo que hacía ejercicio y uno que no hacía ejercicio, por lo cual también tenemos una variable ahí en el grupo control. El seguimiento dentro de estos grupos solo establece en el estudio que duró de 8 a 48 semanas. Las intervenciones que realizaron estos grupos fueron, dentro de ellas, zumba, vibración de cuerpo completo, ejercicio ligero y ejercicio de balance. La medida de resultado primaria en la que se evaluaron estos pacientes fue la masa muscular corporal, la fuerza de presión, la velocidad de la marcha, el 30-second share stand test, el sit to stand test, el time up and go test, el equilibrio y también la batería de rendimiento físico corto. Fueron los estudios que realizaron o para medir el resultado primario. De manera secundaria, los resultados que tomaron fueron el número de caídas, el miedo a caerse, la tensión arterial diastólica, el Mini-Melton Test, la depresión y la calidad de vida.
Entonces, discutiendo un poco sobre ello, ¿qué se encontró dentro de ellos? Bueno, respecto a la fuerza y la calidad del músculo, no hubo una mejora significativa en los pacientes con Tai Chi en comparación con el cohorte control después de los resultados. La fuerza de presión no hubo un incremento significativo después de que se establecieron los resultados. En lo que es respecto a la velocidad de la marcha, tampoco hubo un efecto significativo, tomando en cuenta que dentro del grupo control había un grupo que estaba realizando ejercicio. Ya empezamos a ver lo que viene siendo las diferencias esenciales en cuanto a lo que fueron las actividades como el 30 Seconds Chair Stand Test, donde hubo un aumento significativo, principalmente en comparación con el grupo cohorte que no hizo ejercicio. En comparación con el que hizo ejercicio, pues hubo una diferencia bastante mínima. Respecto al sit-to-stand test, el Tai Chi fue asociado a una mejoría en estos puntajes, aunque no hubo una diferencia significativa respecto al grupo que hacía ejercicio. En el Time Up and Go test sí hubo un resultado significativo en comparación con ambos grupos cohortes, tanto el grupo que hizo ejercicio como el que no hizo ejercicio dentro de los dos subgrupos control. Em, y así como en la batería de desempeño físico corta, donde no hubo tanta diferencia en, en los resultados. Respecto a lo que fueron las variables secundarias, el miedo a caerse sí fue una de las variables que mejoró bastante en ambos grupos, principalmente en el grupo que no hacía ejercicio en comparación con el Tai Chi. La tensión arterial diastólica fue una de las intervenciones que mejoró con el Tai Chi en comparación con el grupo cohorte. Y asimismo como el Mini Mental Test, donde demostró que el Tai Chi tuvo efecto significativo, aunque no lo suficiente. Mm, Sobre depresión y calidad de vida no presentó ninguna diferencia significativa respecto a lo que viene siendo con comparación con el grupo cohorte. Respecto a la discusión, es bueno entender que se estuvieron evaluando tanto fragilidad y sarcopenia en estos pacientes. Tenemos que hay componentes que comparten en común, como mencioné anteriormente, la disfunción de la musculatura, así como del desempeño físico. Tenemos que, para nosotros diagnosticar una fragilidad, tenemos que entender que esto es un estado que pone vulnerable al paciente mayor dentro de todos sus estados fisiológicos. Entonces podemos verlo como un cúmulo de la edad, de los efectos de la edad y de la patología que tenga el paciente, y va a estar acompañado de debilidad, disminución en la resistencia, pérdida de peso, baja actividad física y velocidad de marcha lenta. Por igual tenemos que entender que la sarcopenia es una disfunción del músculo, es una enfermedad del músculo que, aunque suele asociarse a la edad mayor o pacientes envejecientes, puede presentarse incluso en edades más tempranas, y va a estar caracterizado principalmente porque hay una disminución de la fuerza muscular, así como de la masa muscular. Y tenemos que tomar en cuenta que la disminución de la fuerza muscular es predominante en este diagnóstico. Respecto a lo que fueron el tipo de intervención, el entrenamiento de resistencia dentro de los grupos que se estudiaron en este estudio no estuvo incluido. Mencionamos que se hizo Tai Chi, que se hizo Zumba, que se hicieron ejercicios de baja resistencia, pero no incluyeron ejercicio de fuerza. Ahora, tenemos que, está evidenciado que este aumenta la masa muscular, la fuerza muscular, el desempeño físico, y que es el gold estándar en lo que llamaríamos Occidente. Eh, por lo que proponen en este estudio los autores es que la rehabilitación de estos pacientes está limitada al espacio clínico, al uso de maquinaria en específico, y proponen como una alternativa el Tai Chi, que va a estar basado en la comunidad y que no va a depender ni del tiempo ni del espacio. Este mismo ha demostrado que es un ejercicio de entrenamiento aeróbico, de resistencia y flexibilidad, y que es bueno en la prevención de caídas y el deterioro neurológico.
Respecto a lo que ha sido la discrepancia entre los artículos que encontramos, pues vimos que variaron bastante respecto a la cantidad de movimientos. El gobierno chino estableció o estandarizó el tipo de Tai Chi Wan en 24 movimientos con la finalidad de promoverle. Dentro de los estudios, todos se basaron en ellos, en el Tai Chi de 24 movimientos, pero se adecuaron según el nivel funcional del paciente, desde 6 movimientos hasta 24. La evidencia que se pudo recopilar da a entender que se puede recomendar que, por ejemplo, para presentar mejorías del Time Up and Go Test, necesitamos al menos practicar 8 movimientos por 12 semanas y para perder el miedo a la caída, por lo menos 6 movimientos por 8 semanas. Respecto a lo que fue el uso de expertos y la adherencia que pudieron presentar estos pacientes en el hogar o con un instructor, bueno, la disminución de la adherencia que nos da, pues nos da menores resultados, aunque hubo un grupo en uno de los estudios sobre sarcopenia que presentó mejoría luego de hacer el ejercicio en casa a través de instrucciones. Una manera en que nosotros podemos, por ejemplo, seguir estos pacientes que van a estar de manera ambulatoria en el hogar realizando los ejercicios, bueno, es tomando los marcadores inflamatorios, los cuales tienden a mejorar con el ejercicio, por lo que pudieron demostrar en algunos de los estudios. La supervisión, se dieron cuenta que la calidad del instructor no estuvo relacionada a los resultados y es algo que podríamos, por ejemplo, manejar de manera virtual, por así decirlo, o con video instrucción. Dentro de los mecanismos que se proponen del Tai Chi en los cambios de resultados con pacientes que tienen sarcopenia y fragilidad, pues están que mejoran las citoquinas inflamatorias, mejoran la resistencia a la insulina, mejoran el caso de la disminución de niveles hormonales, por ejemplo, como la testosterona o el factor de crecimiento similar a la insulina 1 y la hormona de crecimiento, mejoran el estado cognitivo, dado que también mejoran en lo que es el factor neurotrópico derivado del cerebro, y por igual mejoran el desempeño físico en las distintas medidas que podemos realizar a nivel funcional. Las limitaciones del estudio estuvo el riesgo de generación de secuencias aleatorias debido a que presentaron bastante variabilidad en la cantidad de movimientos, en la cantidad de tiempo que practicaron el ejercicio, así como la cantidad de semanas que se establecieron las intervenciones. La capacidad de sesgo fue limitada por la cantidad de estudios que se utilizaron, que fueron en total 11, y las intervenciones, como mencioné anteriormente, fueron inconsistentes en todos. Las recomendaciones para estudios futuros que establecen son movimientos de Tai Chi efectivos en lo que se refiere a crear patrones o protocolos de movimiento para tratar cierta patología o para lograr ciertos objetivos en específico, así como el rol del experto en Tai Chi a largo plazo. Destacar qué puede suceder con un experto involucrado a largo plazo sería una de las recomendaciones para estudios futuros. Ya como conclusión, el Tai Chi mejoró el Shared Sit to Stand Test, el Time Up and Go Test, el número de caídas y el miedo a la caída. Las variables del resumen de sesgo no afectaron el resultado por lo menos en el Shared to Sit Test y así el Time Up and Go Test. El Tai Chi versus no ejercicio demostró ser totalmente mejor en la mayoría de las cosas, como el Sit to Stand Test, el equilibrio, la presión arterial diastólica, la puntuación del Mini Mental Test, así como la evaluación de depresión y calidad de vida, y se establece que hay una necesidad de una prescripción estandarizada. Concluyo con esta frase: el movimiento es causa de toda la vida. Gracias. Muchas gracias al doctor Morissette por la presentación bien escueta y precisa sobre el artículo de algo muy interesante que aborda una forma pues, de tratar lo que es sarcopenia y fragilidad
en pacientes adultos mayores, que ya sabemos que es un tema de importancia y relevancia en la actualidad para los médicos oficiales. Entonces, ahora vamos a pasar a agradecer al doctor Morissette, quien es residente del programa de la Universidad Iberoamericana con sede en el Hospital General Plaza de la Salud. Y vamos a pasar a la doctora Laura Polanco, quien es residente del programa de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con sede en el Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez. Entonces, Morissette de la Cámara, vamos a permitir que Laura ahora proyecte. Puedes poner tu cámara, el sonido y proyectar. Puedes poner la cámara, Laura, y el sonido. Ahí se está viendo ya. Ok, muy buenas noches. Perfecto, Bienvenido. entonces, primero presentarme, mi nombre es Laura Polanco, soy residente de tercer año del Departamento de Fisiatría del Hospital José María Cabral Ibáez, Santiago, y esta noche vamos a continuar entonces el journal con este artículo. Un momento. Que se titula Resultados de la rehabilitación preoperatoria en pacientes geriátricos operados de la artroplastia total de cadera. Este artículo fue realizado por Sánchez y colaboradores, publicado en la revista Acta Médica del Centro, en el volumen 15, en el número 2, edición abril-junio del 2021. Entonces, actualmente las complicaciones de la fractura de cadera se conocen como un problema de salud mundial y su incidencia aumenta cada año. Se prevé que para el número total de estos pacientes pueden aumentar que más de 6 millones por año para el 2050. La osteoartritis primaria es la causa más frecuente de artroplastia total de cadera y cuando hablamos de artrosis de cadera, nos referimos a aquellos cambios que ocurren en la articulación cuando hay cambios degenerativos propios de la articulación y se pueden dar tanto por la evolución natural de la edad, se pueden dar por traumas, por antecedentes mórbidos del paciente y por la genética. Además, también estos se ven demostrado que hay un aumento en las pacientes que tienen incurrencia con los hábitos tóxicos tales como fumar y la ingesta alcohólica, también en pacientes obesos y que con estilo de vida sedentario, con una ocupación laboral forzosa y también estos pacientes tienen una aparición temprana y un progreso rápido. El cuadro clínico de esta patología se caracteriza por el dolor, la marcha inestable, inflamación articular y rigidez. Y una vez iniciado este proceso, no se detiene, pero sí se puede enlentecer su curso. Entonces, se clasifica según la escala de Tonix, que lo gradúa desde el grado 0 al grado 3. Siendo el grado 0 un paciente con la sintomatología, pero sin hallazgos en la radiografía y con antecedentes que predisponen a esta patología. Grado 2, pacientes con quistes pequeños acetabulares y femorales en la interlínea moderada, con una interlínea moderadamente estrecha y deformidad de la cabeza femoral. Y grado 3, quistes mayores acetabulares y femorales con estrechamiento importante o pérdida del espacio articular en su totalidad, además de una grave deformidad de la cabeza femoral. Entonces, la artroplastia total de cadera es uno de los tratamientos más importantes en las enfermedades degenerativas de la cadera y en la fractura de esa articulación. Se basa en la sustitución quirúrgica de manera total de la articulación afectada por una prótesis. Este es el segundo reemplazo articular más frecuente a nivel mundial y los ortopedas sostienen que la mejor cirugía es la que se hace una sola vez. Es por eso que a pesar de que la colocación de la prótesis regula la sintomatología y soluciona el problema, pues la misma solamente tiene una vida media de 15 a 20 años y en algunas literaturas se sostiene que hasta 20 años.
por lo que prolongar la colocación de la misma, siempre y cuando la clínica lo permita, es lo ideal. El objetivo principal de esta cirugía es el alivio del dolor y mejoría de la función articular, y está indicada en pacientes jóvenes post-trauma que no puedan tengan un impedimento para llevar su vida normal, adecuada para su edad. También en pacientes con artritis reumatoide, con artrosis severa, pacientes que a pesar de que tengan el tratamiento conservador y haber agotado todos los tratamientos de conservadores, aún sigan presentando la clínica, incluso presenten el dolor con la articulación en reposo, y en pacientes con un edema crónico y deformidad articular importante. Como ya entrando en materia con el artículo, el objetivo de los autores fue evaluar el resultado de la rehabilitación preoperatoria en pacientes geriátricos operados de artroplastia total de cadera. Entonces, esta fue una investigación preexperimental, longitudinal y prospectiva, que duró un periodo de tiempo desde septiembre del 2016 a septiembre del 2019. La población que se estudió fue constituida por 89 pacientes a los que se les realizó artroplastia total de cadera, y para el 2018 se seleccionó una muestra de 61 pacientes por muestreo no probabilístico, tomando en cuenta los criterios de exclusión, como que fueran pacientes mayores o igual de 60 años, pacientes que ameritaban la artroplastia total de cadera debido a cualquier etiología, y como criterios de exclusión, pacientes con imposibilidad para dar seguimiento por la consulta por lo menos una vez al año. Entonces, aparte de esto, se utilizó para la evaluación de los pacientes la historia clínica, el examen físico y los resultados del test de Harris. El test de Harris no es más que una escala que es un cuestionario que se llena a partir de varias preguntas que evalúan el dolor y la función articular, y se realiza en pacientes postquirúrgicos de cadera para valorar estas mismas variables, el dolor y la función. Para resumirlo, porque es un poco extenso, en el dolor le otorga 44 puntos, siendo el mayor puntaje un paciente que no presente ningún tipo de dolor, y el menor puntaje un paciente incapacitado por el dolor. En cuanto a la función, maneja tanto la marcha del paciente como las actividades de la vida diaria. Entonces, en cuanto a la marcha, le otorga 33 puntos y valora la claudicación, el apoyo y la distancia caminada, siendo la mayor puntaje el paciente que no presenta ninguna limitación, el menor puntaje el paciente que está completamente limitado en estas tres variantes. Entonces, también en cuanto a las actividades funcionales, valora el poder subir y bajar las escaleras, el poder colocarse los zapatos, las actividades, la capacidad para poder sentarse y el transporte público, valorado de igual forma como le había comentado antes. Entonces, la sumatoria de todos estos puntajes, que lo ven ya al final de cada opción, se puede catalogar los pacientes en excelente, bueno, aceptable y mal resultado. Ya para el programa de rehabilitación, la intervención de estos pacientes fue un programa de rehabilitación, recordando, preoperatorio. Entonces fue de lunes a viernes con 2 sesiones al día, una en la mañana y otra en la tarde, para un total de 20 sesiones a cada paciente. Entonces, antes de iniciar el programa, se tomaron en cuenta medidas generales como actuar sobre los factores de riesgo y enfermedades crónicas asociadas a la patología del paciente, y también las orientaciones sobre el tratamiento rehabilitador y también sobre el tratamiento quirúrgico, a tanto al paciente como al familiar cuidador, y el apoyo por parte de psicología. Entonces, el programa de rehabilitación se realizó en las instalaciones de rehabilitación integral de los departamentos de electroterapia, de cinesioterapia y también en el gimnasio. Y iniciaron con el tratamiento postural, tomando en cuenta la orientación sobre el calzado, enseñar el uso correcto de medios auxiliares y mostrar cómo evitar las posiciones antiárgicas. Entonces, también agentes físicos como la corriente analgésica interferencial en la cadera afectada, y se utilizó en frecuencia de 4000 Hz con un espectro de 100 a 150 de manera articular a tolerancia del paciente por 10 minutos, así como también el calor infrarrojo en la cadera y rodilla del miembro afectado a 80 centímetros de distancia por 10 minutos. Entonces, también realizaron ejercicios respiratorios, tanto de manera diafragmática de 5 a 10 repeticiones, como con los labios fruncidos de 5 a 10 repeticiones. Ejercicios activos asistidos a la cadera afectada previo a la masoterapia de aductores, de glúteos y también del cuádriceps, y ejercicios activos libres de las articulaciones sanas, dígase la rodilla y el tobillo. También el entrenamiento en la higiene de postura postoperatorio, muy importante, y enseñar al paciente el uso de medios auxiliares para conseguir la marcha.
Entonces, ya para el aumento de la fuerza de los miembros superiores, para facilitar también el uso de soporte externo para la marcha, se realizó polea de tracción según método de Lorme, que esto no es más que ejercicios de resistencia progresiva, es decir, series y repeticiones variables de 3 sesiones, 10 repeticiones, que se iban aumentando progresivamente según el aumento de la fuerza y de la resistencia del paciente. Entonces también la pronosupinación, la dorsiflexión de la muñeca con resistencia, 10 sesiones de 3 sesiones de 10 repeticiones, y para el fortalecimiento de los miembros inferiores, bicicletas terapéuticas de pedaleo iniciando con 5 minutos, y luego se iba aumentando tanto el tiempo como la resistencia según la tolerancia del paciente. Entonces, también se utilizó banco de cuádriceps normal e invertido, calculando 10 repeticiones máximas. Eso quiere decir, con el peso mayor en el que el paciente podía conseguir o alcanzar las 10 repeticiones, y también con el método de Lorme, que se iba aumentando, así fuera aumentando la fuerza del paciente y la resistencia. Por último, la terapia ocupacional, en la que se ejecutaron los ejercicios de independencia para las actividades de la vida diaria, y también entrenar en transferencias y prevención de caídas. Para el análisis estadístico de los datos, para el procesamiento de la información, se creó una base de datos utilizando el sistema SPSS para Windows en la versión 20.0, calculando el porcentaje como medida de resumen. Se realizó también un análisis en el que se utilizaron métodos estadísticos descriptivos según la medición de las variables, y para las variables continuas se determinaron los valores medios, la desviación estándar, los valores máximos, los mínimos de todos los parámetros que evalúa el test de Harris. Para las variables nominales, en el análisis de muestras variadas, se utilizaron las pruebas de McNemar y también los rangos de signos de Wilcoxon, que esto fue con el objetivo de determinar la significación entre las diferencias de los resultados, tanto en la evaluación en primer tiempo, que fue previa a la realización del programa de rehabilitación, y en segundo tiempo, posterior a la artroplastía total de cadera. Las consideraciones éticas que se tomaron en cuenta fueron los principios éticos de declaración de Helsinki, que regulan la investigación científica, buscando la no magnificencia, la beneficencia, autonomía y justicia del paciente, y se procedió a llenar un cuestionario de consentimiento informado, y se le explicó al paciente cuál era el proceso y la confidencialidad de los datos administrados. En cuanto a los resultados, tras valorar las variables, como ya había mencionado, en 2 tiempos, uno previo a la rehabilitación preoperatoria y otro 3 meses posterior al posquirúrgico de artroplastía total de cadera, pues estos fueron los resultados encontrados. En cuanto a la edad y el sexo, lo de los 61 pacientes que se valoraron, se les realizó un tratamiento rehabilitador preoperatorio. Esto, el grupo etario, que fue la mayoría, representó el 41%, y en su mayoría fueron pacientes masculinos, representando el 68.9%. Ya por otro lado, en relación a la etiología, se evidencia en esta tabla las causas que fueron las principales en cuanto a los pacientes estudiados, pero en primer lugar, la artroplastía degenerativa primaria, representando el 32.8%, y en segundo lugar, la artroplastía degenerativa secundaria, representando el 23%. En cuanto al comportamiento del dolor y la claudicación de la marcha antes y después de la intervención, pues inicialmente todos los pacientes refirieron a presentar dolor moderado y grave, representando tanto el 45.9% como el 41% respectivamente, y también estos pacientes después de la intervención rehabilitadora y también el postquirúrgico, pues mejoraron, representando ningún dolor el 39.3%. Y un 26% escaso, un 16% ligero. En cuanto a la claudicación de la marcha, una vez realizada con respecto a la claudicación de la marcha antes del tratamiento rehabilitador, todos los pacientes presentaron alguna dificultad para esta, y fue de manera grave y moderada respectivamente, representando el 31%, el 60% grave y 31.1% moderado. Pero luego de la intervención, la mejoría fue significativa, presentando un 50%, una claudicación ligera, y un 31.1% ninguna dificultad para la marcha.
En cuanto a la distribución según el soporte externo y la distancia recorrida antes y después de la intervención, según el soporte externo, el 34.4% estuvo representado por aquellos pacientes que antes de ser operados necesitaban por lo menos de la asistencia del bastón, siempre para alcanzar la marcha. Sin embargo, luego de la rehabilitación preoperatoria y la artroplastía total de cadera, el 37.7% consiguieron la deambulación sin el uso de soporte externo. Así como también en la distancia caminada, se evidenció que el 43.3% estaba representado por los pacientes que solo podían caminar en la casa. Sin embargo, luego de ser intervenidos, fueron capaces incluso de hacerlo sin límite, en un 57.4%. Por último, en cuanto a los resultados finales que se encontraron al evaluar la prueba de Harris, al principio, antes de la intervención, la mayoría de los pacientes representaron un resultado malo y regular, en representación del 63.9% y 36.1%. Y luego de la intervención, pues la mejoría fue bastante significativa, presentando bueno un 59% y excelente el 23%. En cuanto a la comparación con los antecedentes previamente revisados por los investigadores en relación a la edad y el sexo, coincide en el rango etario de 60 a 65 años, más no así el sexo predominante en caso de esta investigación, ya que en esta investigación fue del sexo masculino. En los antecedentes revisados, en su mayoría eran femeninos, y los autores sostienen que esta discrepancia se puede justificar porque en ese medio el hombre suele tener un trabajo mucho más extenuante que el de la mujer, y aparte una inclinación mayor por los hábitos tóxicos como la ingesta alcohólica y el tabaquismo, que ya hablamos que son factores predisponentes. Entonces también se destaca que el conocimiento de la etiología incide en la artroplastía total de cadera, y que es importante, de la etiología que la incide, es importante conocerla, ya que el establecimiento de la terapéutica adecuada desde el punto de vista rehabilitador y profiláctico, esto es para poder influir favorablemente en la evolución y la supervivencia de los pacientes sometidos a artroplastía total de cadera. Los resultados obtenidos en cuanto a la mejoría del dolor, la claudicación, el uso de soporte externo, la distancia recorrida, los valores que se evalúan en el test de Harris, tanto pre como post intervención, coinciden con todos los resultados encontrados en los antecedentes previamente revisados. La expectativa de vida de cada paciente depende de la precocidad y del diagnóstico, aparte de la edad de presentación, el agente etiológico y los factores de riesgo predisponentes a formas más graves de la enfermedad y de sus complicaciones, así como otros aspectos importantes que se pueden tomar en cuenta, como el manejo terapéutico óptimo y las secuelas neurológicas tardías. Ya para terminar con el análisis de este artículo, los autores concluyeron que los pacientes geriátricos con artroplastía total de cadera que llevaron tratamiento rehabilitador prequirúrgico pertenecían al grupo etario de 60 a 64 años, en su mayoría de sexo masculino, y como principal causa la artroplastía degenerativa primaria. Se constató la mejoría clínica, tanto clínica y funcional, en el alivio del dolor, en la marcha funcional y en la independencia de las actividades de la vida diaria, que fueron evidentes en los resultados de la prueba de Harris. La artroplastía y la rehabilitación preoperatoria como coadyuvante son importantes para mejorar las consecuencias del envejecimiento y la calidad de vida del paciente geriátrico. En función al tema que me pareció interesante traer a colación en esta jornada, pues compartir algunos mensajes claves, tanto como que recuperar la funcionalidad e independencia para las actividades de la vida diaria y la incorporación de la vida familiar, laboral y social es un reto que cualquiera de estos pacientes desearía experimentar. Y que el acompañamiento del médico fisiatra no es paliativo, sino que más bien es un potenciador de suma importancia, tanto a nivel del periodo prequirúrgico como el postquirúrgico. Durante el postquirúrgico, la descarga parcial de peso está permitido desde el primer día, y se debe recordar claramente que se debe restringir los movimientos que pudieran proporcionar una luxación protésica, tales como la flexión de la cadera mayor a 90 grados, las rotaciones y la abducción. Y sobre todo que el enfoque rehabilitador postquirúrgico se basa en la orientación del paciente, el fortalecimiento muscular, la reeducación propioceptiva y sobre todo entrenar también la marcha. En conclusión, una continuación del mismo programa de rehabilitación prequirúrgico. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias, doctora, por su bien precisa presentación y tocar un tema tan importante como lo que es rehabilitación preoperatoria y cómo tiene su impacto en el caso de la cirugía de reemplazo total de cadera. Muy buena presentación, por favor, se queda atenta a las preguntas en el chat y las responderemos al final de las conferencias. Ahora vamos a pasar, luego de agradecer a la doctora Polanco, a la tercera y última presentación de la noche de hoy, que va a estar a cargo de la doctora Esperanza Suárez, del programa de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con sede en el Hospital Ney Arias Lora, a quien pedimos que puede ya habilitar su video, su sonido y compartir pantalla. Bienvenida, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos los que se encuentran activos hoy. Para mí es un grato placer estar en en este hermoso journal prejornada científica dedicado a la rehabilitación en el adulto mayor. Yo soy la doctora Esperanza Suárez, residente de segundo año de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora. Del artículo que vamos a hablar, que voy a estar hablando hoy, se publicó en el 2021 en la Revista Española de Cirugía Ortopédica y Traumatológica, CECOT, y fue aprobado el 13 de febrero del 2017 por el Comité de Chile de Salud, ya que fue un estudio que se realizó en ese país y trata de los resultados funcionales después del programa de fisioterapia en pacientes con desgarro masivo e irreparable del manguito rotador. Ok. A modo de introducción, los desgarros masivos del manguito rotador son un problema clínico importante y actualmente existen varios criterios para diagnosticarlos. En este estudio se utilizó la clasificación de Gerber, la cual los clasifica como un desgarro completo de 2 o más tendones. Y se estima que los desgarros masivos están entre el 10 al 40% del total de todos los desgarros del manguito rotador. Los desgarros masivos raramente son de causa aguda, usualmente son de causa crónica, por lo tanto se deben a retracción miotendinosa, pérdida de la elasticidad musculotendinosa, infiltración grasa de los músculos y subluxación superior estática de la cabeza del húmero. Los desgarros, como ya mencioné, aumentan con la edad y se ha estimado que solamente llegar a los 66 años aumenta a un 50% de la probabilidad de padecerla. En el adulto mayor, los síntomas más comunes van a ser el dolor y la pérdida parcial o total de la función del miembro superior. A pesar de la alta prevalencia que tiene en este grupo de edad, el manejo terapéutico aún está bajo controversia y varios estudios realizados concluyeron que la efectividad de la fisioterapia en esta condición física no está bien establecida y demostraron que la evidencia es insuficiente para garantizar la eficacia del manejo conservador en pacientes adultos mayores con desgarros del manguito rotador. Existen actualmente pocos estudios prospectivos que informen los efectos funcionales a largo plazo en pacientes con esta condición. Y pues el objetivo principal de este estudio fue evaluar los efectos funcionales a corto plazo y al año de seguimiento de un programa de fisioterapia en pacientes mayores de 60 años con rotura masiva e irreparable del manguito rotador,
Por lo tanto, los métodos utilizados fueron reclutar prospectivamente 69 pacientes con rotura masiva irreparable, y todos estos pacientes que se reclutaron fueron tratados con un programa de 12 semanas de duración y fueron evaluados en 3 ocasiones: al inicio del programa, al finalizar el programa terapéutico y al año de seguimiento. Durante estas 3 evaluaciones se utilizaron 3 cuestionarios: el de Constant-Murley, el DASH y la escala visual análoga, también conocida como EVA. Al tener estos 96 pacientes que se reclutaron, fue en el periodo de febrero del 2017 hasta febrero del 2019. Tuvieron criterios de inclusión, y es que en estos pacientes tenían que tener más de 60 años y tenían que tener un desgarro masivo e irreparable quirúrgicamente del manguito, siendo una clasificación quirúrgica la de Gutalier y la de Funch, clasificándolos en grado 3 o 4. Los criterios de exclusión es que estos pacientes no tenían que tener una lesión traumática aguda del manguito, ni patologías del complejo articular del hombro, como son la fractura del húmero, la capsulitis o una inestabilidad. Tampoco estos pacientes tenían que tener cirugía previa del hombro afectado, y el diagnóstico se realizó por 2 ortopedas, y la evaluación se hizo mediante imágenes radiológicas, exploraciones y resonancia nuclear magnética. ¿Qué intervenciones tuvo en este estudio? Todos recibieron un programa que duró 12 semanas y que tenía 2 sesiones semanales. El programa comenzó con ejercicios de control de conciencia muscular para mejorar la propiocepción y normalizar la posición de reposo escapular y glenohumeral. Luego, ejercicios de activación selectiva para la rotación y la inclinación escapular posterior, finalizando con ejercicios glenohumerales para restaurar la centralización y prevenir la traslación superior de la cabeza humeral. Los principios generales es que este programa de ejercicios no debía producir dolor en el paciente, solo niveles leves o moderados después de una sesión máxima de 12 horas. El máximo de ejercicios fueron 4 por cada sesión, y el programa comenzó con ejercicios de baja carga, lentos, conscientes y progresivos, hasta que los ejercicios fueron realizados por el paciente de manera consciente y automática. Aparte de estos ejercicios terapéuticos, se utilizaron 3 técnicas de terapia ortopédica manual para restaurar el rango del movimiento articular. Esto fue el movimiento glenohumeral posterior, la movilización escapular y la movilización esternoclavicular. 10 repeticiones de cada técnica con 1 minuto de descanso cada una. Las mediciones de los resultados, luego que se evaluaron en 3 ocasiones, al principio, al terminar y luego de 1 año, esta evaluación consistió en examen físico y la realización de los cuestionarios que mencioné anteriormente, y fue hecho por 2 fisioterapeutas ajenos al equipo de investigación que realizaron la evaluación. Las mediciones de los resultados: el primer cuestionario utilizado fue para la evaluación de la función del hombro, que fue el cuestionario de Constant-Murley. Se realizó una adaptación transcultural al español, cuya versión mostró buena validez y confiabilidad para el paciente. Esta evaluación, un cuestionario, valora 4 aspectos relacionados con la patología del hombro, 2 subjetivos, que son el dolor y las actividades de la vida diaria, y 2 objetivos, que son el rango de movimiento articular y la fuerza, con un máximo de 100 puntos, siendo los 100 puntos una mejor función. La segunda evaluación fue para la extremidad completa superior. Es un cuestionario que habla de la discapacidad del hombro, antebrazo y mano, que es el DASH. También para este cuestionario se utilizó una adaptación transcultural al español, y evalúa los síntomas de la limitación física en el ámbito social, y son 30 preguntas.
21 para evaluar la limitación física, 6 para los síntomas y 3 para el ámbito social. 0 es ausencia de discapacidad y 100 sería una discapacidad severa. Finalmente, el último cuestionario utilizado fue para la intensidad del dolor y se utilizó la escala visual análoga EVA. En el análisis estadístico utilizaron la estadística descriptiva para describir las características demográficas y clínicas de los pacientes. Las variables continuas se presentaron como media y desviación estándar. Las variables categóricas en número y porcentaje, y se utilizó el análisis de varianza factorial ANOVA para determinar las diferencias entre los datos iniciales, tanto en la primera evaluación, la segunda y la última. Y el análisis estadístico se realizó con el software SPSS versión 24. Los resultados, lo más importante de estos resultados fue que durante el estudio no hubo pérdidas ni retiros al finalizar el programa. Todos los pacientes completaron el programa de fisioterapia. Ningún paciente reportó complicaciones asociadas al tratamiento recibido. Solamente 15 pacientes tuvieron que comenzar a tomar analgésicos y antiinflamatorios tras finalizar el tratamiento fisioterapéutico. Los resultados fueron que la edad, la media, fue 67,8. El género, el masculino, fueron 40 pacientes, femenino 56. Las mujeres tuvieron más alteración. El hombro dominante afectado fue el mayor, con 76 pacientes con su hombro dominante afectado. La duración de los síntomas en meses fue de 16,5, la media, y pacientes con pseudoparálisis fueron 12 pacientes. El índice de masa corporal fue de 27,4, la media, y el número de comorbilidades como la diabetes, el tabaco e hipercolesterolemia se dividió dependiendo la cantidad que tuvieran de los pacientes. Solo una comorbilidad fueron 5, con 2 comorbilidades fueron 15 y con 3 comorbilidades fueron 76 pacientes. Fueron muchos. El nivel de educación primario fueron 30 pacientes, secundario 61 y universitarios 5. Al finalizar el programa de fisioterapia, todas las variables evaluadas presentaron diferencia clínica estadísticamente significativa. En la evaluación de Constant-Murley, desde que inició el programa hasta que finalizó, hasta que se dio el último seguimiento al año, tuvo un incremento de 26,5 puntos, bastante aumento. DASH mostró una reducción de 31,4 puntos y EVA mostró una reducción de 3,9 centímetros. Todas las variables evaluadas mostraron una mejoría superior a la diferencia considerada como mínimamente clínica importante. Entonces, si vemos en el cuadro, la primera es Constant-Murley. Se ve que al inicio del programa la media fue de 38,3 el puntaje. A las 12 semanas aumentó a 63,6 e inclusive al año seguía aumentando a 64,8 la media, con una diferencia de 26,5. DASH tuvo, no sé si soy yo que veo como unas líneas, pero perdón. DASH mostró que al inicio del programa el puntaje fue de 63,9 la media y a las 12 semanas fue de 35. Ya al año siguió disminuyendo a 32,4. Esto hizo una diferencia de 31,4 y EVA mostró una reducción. Y EVA al inicio de la semana, de la primera evaluación, tuvo un puntaje de 5,5, el cual a las 12 semanas
hubo una disminución a 1.9 y ya al año siguió disminuyendo a 1.6 con una diferencia de 3.9 de reducción. En la discusión que tuvieron en el artículo, los resultados mostraron una mejoría clínica y estadísticamente significativa a corto plazo de todas las variables evaluadas. El manejo terapéutico de los desgarros masivos del manguito en adultos mayores es controvertido y se han hecho muchas propuestas de opciones terapéuticas, pero sin llegar a ningún consenso. Si bien es cierto que el adulto mayor es el más afectado en esta patología, ya que afecta tanto su función y calidad de vida, la evidencia es insuficiente para asegurar la eficacia en el tratamiento quirúrgico versus el tratamiento conservador en este grupo. Varios estudios han evaluado los efectos de un programa ya sea a corto o a mediano plazo, pero ninguno ha evaluado de manera a largo plazo. Por lo tanto, no hay tanta evidencia. La presencia de pseudoparálisis es un factor que impacta negativamente en los resultados funcionales. En este estudio, los pacientes que presentaron esta condición tuvieron los peores resultados funcionales e inclusive luego del año, 5 tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente para la implantación del balón subacromial y 2 fueron intervenidos por artroplastía de hombro con prótesis invertida o también llamada prótesis reversa. Las limitaciones fueron varias, ya que este estudio observacional no tuvo grupo control y tampoco se utilizó una estrategia de muestreo aleatorio para la selección de pacientes. No se realizó ninguna evaluación de la imagen al final del seguimiento. Todas estas limitaciones sugieren que los resultados deben interpretarse con precaución. Al concluir este estudio, a corto plazo y al año de seguimiento, se vio que tuvo una mejoría clínica y estadísticamente muy significativa en todas las variables en las personas mayores de 60 años con desgarros masivos e irreparables. El estudio fue un éxito. Les dejo con esta frase: no importa la lentitud con la que avances, siempre y cuando no te detengas. Muchas gracias por su atención. Excelente. Muchas gracias, doctora Suárez. Muy buena presentación. La invitamos a quedarse ahora para la sesión de preguntas y respuestas. E invitamos a los doctores Moricete y Polanco, así como a nuestra invitada especial, la doctora Solángel Hernández, a que por favor también abra su video y su cámara y le podamos dar la bienvenida a esta jornada o prejornada científica de la Sociedad Dominicana de Fisiatría, con el eje central en rehabilitación en el adulto mayor, en donde hemos tocado tópicos tan importantes como sarcopenia y fragilidad, rehabilitación preoperatoria, la rehabilitación como una opción no quirúrgica y todo medido con escalas funcionales de acuerdo a lo que tiene que ver con desempeño y funcionamiento del paciente. Doctora Solángel, puede descubrir su micrófono y su video cuando sea Ya posible. estoy lista, ¿me escucha? Ahora sí. Buenas noches. Bienvenida, maestra, la Gracias, doctora feliz. Solángel. Gracias por aceptar la invitación. Yo sé que los miembros de la Sociedad Dominicana de Fisiatría se sienten muy complacidos con recibirle a usted, que es una persona bien querida aquí en la República Dominicana. Bueno, yo soy dominicana también. Exactamente. Y además también que un momento más propicio en una actividad con residentes, usted que ha sido siempre una propulsora de lo que es el movimiento de ANLAR Res, que tiene que ver con todos los residentes en formación en Latinoamérica.
Así que vamos a, luego de darle la bienvenida más cordial y calurosa, a darle también la oportunidad a los residentes a contestar las preguntas que vamos a ir generando del chat. Invitamos a aquellos que no hayan podido realizar sus preguntas por el chat a que las puedan presentar ahora. Hay mensajes de felicitaciones para todos los residentes, empezando conmigo. Las tres fueron buenas conferencias y además mensajes de bienvenida y solidaridad y cariño para con la doctora Solange Hernández, que también es muy querida aquí en la sociedad. Entonces, en lo que los demás se animan a hacer preguntas, yo quisiera hacer una pregunta precisamente en ese tenor para los tres ponentes. Pueden abrir sus micrófonos, cualquiera lo puede contestar. En el marco de las conferencias vemos una importancia capital en el rol del fisiatra en todo lo que tiene que ver con la rehabilitación, tanto como manejo preoperatorio con miras a una cirugía y también como manejo no quirúrgico, particularmente en el caso de la doctora Suárez, que tocó esas reparaciones, esas lesiones irreparables del manguito, que son de hecho reto para los cirujanos, ya que incluso ya tienen algunas cirugías en torno a injertos de tendón, tomando tensor de fascia lata para poder reparar el tendón del manguito, pero siguen teniendo fallos de injerto y fallos de cirugía por degeneración grasa y cirugías no exitosas, particularmente con eso que tú mencionas de la pseudoparálisis, que es cuando estos pacientes que llegan para los residentes, entonces lo que hacen es esto y compensan. Entonces, pregunta para los tres. ¿Cuál es el rol de esa condición preoperatoria física del paciente de cara a estos procesos de rehabilitación? Y ustedes tocaron eso. Bien, tomando en cuenta, por ejemplo, partiendo de un adulto que sea frágil o que esté cursando con sarcopenia, como usted estaba mencionando, la infiltración grasa es una de las medidas, vamos a decir, que podemos tomar de manera objetiva a través de estudio de imagen, que podemos saber que nos puede dar incluso un pronóstico de cómo va a ser la rehabilitación de este paciente o cómo va a ser el proceso postquirúrgico del mismo. En caso de estos pacientes también que cuando están ya cursando con fragilidad, que pueden sufrir caída a consecuencia de ello, una fractura de cadera y consecuente a ello también una artroplastía de la misma o una cirugía, pues tomando en cuenta esto, podríamos decir que mejorar la calidad de vida de estos pacientes mucho antes de considerar incluso un procedimiento quirúrgico a través de intervenciones de rehabilitación, pues nos da vamos a decir, un avance de lo que puede ser la calidad de vida de los mismos. ¿Okay? Doctoras Polanco y Suárez, en el caso suyo, y particularmente en sus artículos de revisión, ¿qué importancia podría tener en el cumplimiento de esos programas la condición física preoperatoria de ese paciente? ¿Va a ser lo mismo rehabilitar o intentar estas cosas en un paciente que tiene experiencia deportiva previa o algún nivel de actividad física versus aquellos que son la mayoría quizá que nos enfrentamos, que no tiene ese nivel de actividad o de condición física previa óptima? Bueno, agregando a lo que ya fue mencionado, también entiendo que es importante saber bien cuál es la condición preoperatoria del paciente, instruir al paciente sobre los objetivos de la rehabilitación, cuáles son aquellas actitudes que debe de tomar el paciente para prevenir complicaciones y darle el paso a paso de los objetivos del programa para que no se desespere. Y para que se lleve, sobre todo la información, yo entiendo que es muy importante, la información es poder, y si el paciente sabe cuáles son las pautas que debe de tomar, cuál es el objetivo del programa de rehabilitación y en base a las condiciones en que encontramos el paciente, pues ayudarlo a mantener la actividad lo más que se pueda, con los ejercicios según su función,
Si está activo asistido, pues activo asistido y tratar de progresarlo y así sucesivamente. Mejorar el ámbito del dolor. Y eso es lo que entiendo que es importante, sobre todo la educación del paciente en cuanto a las posiciones que toma de manera antiálgica, por ejemplo, en caso de la conferencia que fue impartida por mi persona. Y también el apoyo en cuanto a los familiares, apoyo psicológico y básicamente la información. Darle información al paciente para que tenga el poder de empoderarse de su condición actual y entonces comenzar a emprender el rumbo a la rehabilitación de la misma. Bueno, Muy bien, doctora Suárez. yo creo que es muy importante la parte psicológica en estos pacientes, ya que los adultos mayores tenemos que tomar en cuenta que esto es crónico. Ellos tienen mucho tiempo sufriendo este dolor y más que un cirujano le diga, en mi caso que fue de manguito rotador no reparable, que un cirujano le diga que lo suyo ya no es quirúrgico, que no hay nada que hacer, va a venir muy deprimido, va a venir sin ganas, va a venir pensando de que no hay posibilidad. Entonces, lo que uno tiene que intentar ayudar a ese paciente de que la fisioterapia no cause ese dolor, intentando que sea lo menos doloroso posible, ya que también estos adultos mayores no toleran, igual que un paciente joven, quizás tantas sesiones que también van a recibir, porque es un proceso que es largo y que hay que enfatizar al paciente desde el inicio que eso no es de hoy para mañana y que es un proceso que lamentablemente va a ser largo y él tiene que poner de su parte completamente. Muy bien, gracias a los tres por sus respuestas. No veo preguntas más que felicitaciones y saludos para todos en el chat. Entonces quisiera dar el momento ahora para que la doctora Solángel Hernández, a quien agradecemos nuevamente su presencia hoy, pudiera hacernos algunos comentarios con las conferencias y este tema, sabiendo la vasta experiencia que tiene la doctora en el campo de la rehabilitación e investigación. Doctora, gracias, y el micrófono es suyo. Las gracias se las doy a ustedes porque estoy feliz de poder estar con ustedes. No saben la alegría que me dio cuando Francisco me escribió de si quería estar con ustedes. Para mí es realmente, terminé la consulta a las 6 de la tarde, subí rápido, me bañé y venía con un entusiasmo como un colegial cuando tiene algo nuevo. Realmente estoy feliz de estar con ustedes y más porque República Dominicana para mí tiene un sentimiento especial porque fue la patria que me acogió cuando salí de Cuba, que me abrió las puertas para muchas cosas. Pude trabajar en la Plaza de la Salud. O sea, para mí República Dominicana es algo tan especial que muchas veces no puedo describirlo y siempre me emociono cada vez que veo algo de las hermanas mías y mis compañeros en Facebook, aunque hay veces que no tengo tiempo, pero realmente disfruto mucho estar con ustedes y yo me siento parte de la República Dominicana como mi segunda patria, porque fue realmente la que me abrió los brazos cuando salí de Cuba. Quiero felicitarlos de verdad porque las tres exposiciones, la de Tony, la de Laura, la de Esperanza, han sido magistrales, a la altura de cualquier congreso. Pueden llevar esas exposiciones a los congresos porque además me gustó que una vez que expusieron sus trabajos, hicieron una crítica de lo que ellos creían que podían haber debilidades en estos estudios. Por ejemplo, en la del Tai Chi, el doctor Tony bien dijo que eran 24 movimientos. Cuando yo hice 24 formas, cuando yo hice la rotación de medicina natural y tradicional en mi residencia, bueno, se hablaba que existían entre 25 y 40 formas. Yo me imagino que por la edad, muchas veces tenía un profesor de medicina natural y tradicional que decía que había que siempre seguir las reglas de las 2 horas. Si después de las 2 horas de un paciente adulto mayor que comienza por primera vez a hacer ejercicios de Tai Chi, el dolor se agudiza, quiere decir que algo no estuvo bien y que hay que bajar un poco el estiramiento y siempre estratificar en aquellos pacientes los movimientos, o sea, las formas que vamos a aplicar con estos ancianos,
por ejemplo, por la forma de la serpiente, para aquellos pacientes que tienen lesiones de la rodilla, la forma del laúd, que también son pacientes que tienen la artrosis de rodilla. O sea que quizás en el estudio se podría haber diferenciado un poquito sobre los antecedentes y cuáles fueron las formas o las 24 formas que se utilizaron. Es lo que pude leer del artículo y que puedo, bueno, interpretar, pero me pareció súper interesante el artículo y aún más de la forma que magistralmente Tony lo expuso. En cuanto a Laura, que fue la de la parte de fractura de cadera, también al final hizo una crítica de las cosas, de las debilidades que quizás ella encontró en este estudio. De hecho, fue un estudio pre-experimental, no sé por qué, porque tenían, me imagino que la población allí es bien extensa, por un estudio pre-experimental no tiene grupo control, por lo tanto la validez interna es un poco confusa y siempre nos gustaría cuando hagamos estos tipos de estudios hacerlos con grupo control para tener validez interna, pero creo que sí abordaron la parte de terapia física muy bien porque utilizaron la corriente interferencial, como ustedes saben, que es una corriente de mediana frecuencia, que no tiene efecto galvánico, que me gusta mucho usarla y siempre la he usado con los ancianos, sobre todo porque no tiene efecto galvánico y si utilizamos esa corriente que no tiene efecto galvánico no hay riesgo de lesiones en la piel, sobre todo si sabemos que la propiocepción en los ancianos está disminuida y por supuesto cuando subimos la intensidad no va a ser eficaz esa propiocepción y podemos llegar a quemaduras. Por eso es que normalmente se usa la corriente interferencial. Y en cuanto a la exposición también magistral de Esperanza, me gustó muchísimo. Hay muchos artículos sobre las lesiones de manguitos de los rotadores que son irreparables, pero hay bastantes artículos sobre la intervención en la medicina de rehabilitación a largo plazo. Creo que faltan estudios serios y que tenemos el terreno nosotros en Latinoamérica de incluso de hacer estudios multicéntricos de estas tres cosas. A mí me gustaría, siempre ha sido mi sueño y siempre lo he dicho y siempre se lo digo a todos en los congresos, si cada uno de nuestros países acogieran 50 casos, hiciéramos un estudio multicéntrico, sería fantástico, porque como somos tan unidos los latinos, somos tan creativos y somos tan colaborativos, creo que nosotros podríamos llegar quizás a hacer 1 o 2 líneas de investigaciones, incluso en este tipo de estudios que ustedes debatieron. En el Tai Chi, que tiene la facilidad que se puede hacer en un espacio social, en un espacio abierto, que no se necesita una infraestructura e incluso con un tutor a distancia que se puede hacer. Es más bien lo que quería yo señalar, de verdad que sí, que estoy súper contenta y de verdad que lo han hecho magistralmente los tres. Así que los felicito de verdad de corazón y gracias por haberme invitado. Gracias a usted, doctora, por esas palabras y recordar que la doctora Sol Ángel es la fundadora del Comité Latinoamericano de Gestión de la Investigación, por lo que es una voz muy autorizada para hablar de críticas o revisión crítica, más bien, a este tipo de artículos y, como hemos hablado ya en las últimas jornadas, ver cómo vamos promoviendo la investigación científica en República Dominicana y particularmente en nuestra comunidad de médicos fisiatras. De hecho, el comité de investigación, que actualmente lo conforman la doctora Nicole Cabrol y la doctora Glenis Carela, está trabajando y está abierto a recibir más personas para comenzar a trabajar algunos proyectos. Queremos una vez más felicitar a los tres conferencistas, el doctor Morissette, la doctora Suárez y la doctora Polanco, por sus grandes conferencias, por su buena selección de artículos, porque nos dejan tópicos sobre la mesa como sarcopenia, fragilidad, rehabilitación preoperatoria y rehabilitación como una alternativa no quirúrgica a condiciones que ya no pueden ser quirúrgicas. Recordar la forma de cómo medirlo con escalas funcionales útiles y que puedan ser validadas o que sean validadas y que no se puedan ser reproducibles. Y a su vez, despertar en toda la audiencia esa importancia, esa relevancia que tiene el médico fisiatra en la atención médica del paciente adulto mayor, que es el eje central de la jornada
científica del Distrito Nacional que va a ser celebrada el 2 de diciembre, justo en un mes, en Silverstone Galleries, como una actividad ya de cierre también del calendario académico de este año y que contará además con ese almuerzo navideño tradicional de nuestra sociedad, a lo cual ya estamos todos ansiosos de poder compartir de manera social. Yo quisiera ahora pasar las palabras a la doctora Lilibé Núñez Fernández y a la doctora Laura Anabel Pinedo. La doctora Lilibé Núñez, por favor, si puede descubrir su teléfono, su micrófono y su video. Y yo, la doctora Laura Anabel Pinedo, para hacer los comentarios de cierre de la noche de hoy y la invitación ya formal a la jornada. Laura, Lili, yo creo que está fuera. Anabel. Sí, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Perfecto. Nada, reiterando, dándole las gracias a todos por haber participado en nuestro Journal Prejornada Científica. Ya lo han dicho varias veces por el chat, la doctora Solángel y el doctor de las Rosas. Realmente ha sido maravilloso y magnífico todo lo que han realizado. Buen manejo del tema, los artículos estaban muy atinados y nada, simplemente esto fue un abrebocas para lo que vamos a tener en nuestra jornada científica el día 2 de diciembre. Contamos con todos ustedes, les esperamos y ya saben, es nuestro momento porque va a ser nuestra fiesta navideña luego de nuestra parte científica. Así que contamos con todos ustedes y les esperamos. Que pasen buenas noches. Gracias, doctora. Gracias a la doctora Solángel. Felicidades a los conferencistas y gracias a toda la audiencia. Recuerden que este video va a estar colgado en las redes de la sociedad y en YouTube. Yo les compartiré el vínculo en un momentico cuando ya termine de grabarse. Así que buenas noches a todos y gracias por la participación en la jornada. Bye bye a todos. Bye, bye. Bye bye. Luego. Buenas noches.